Demasiado interesante, Fernan. Yo aquí envuelto con las muchachas en un montón de temas ya, como si las conociera de toda la vida. Qué chévere, sí. Buenos días, chicas. Buenos días, Juan Carlos, buenos días, Fernan. Hola, hola. Un placer conocerles acá. Practiqué los nombres Bárbara, Nadeshka y Keila. Y Yesenia. Y Yesenia, que también está por acá también. Muy bien. Bienvenidas aquí a Nueva Vida. Gracias por recibirnos acá. ¿Qué oferta tenemos para la gente en términos del trabajo que ustedes hacen? ¿Consejería? Sí, nosotros damos consejería a nivel de pareja, individuos, familia y grupos. Somos una agencia sin fines de lucro con bases de fe. Ya llevamos 20 años de experiencia. Wow, ayudando Así a este que país. empezamos jovencitos en la ¿Siguen gama. jovencitas? Gracias. Nos enfocamos en restaurar la salud mental y emocional del individuo. En esta pandemia han ocurrido unas situaciones que la gente, ¿verdad?, se ha descompensado mucho. Así que tomamos esta iniciativa desde el 2018, lo concretamos per se. Yo llevo ya desde el 2000 y pico, ya unos añitos más atrás. Entonces abrimos espacio en Luquillo. Así que estamos en el área trabajando no solamente las consejerías, sino también los talleres. Damos talleres a empresas, a escuelas, iglesias, comunidades. Y hemos sido bendecidos por Dios, gracias al Señor, ¿verdad? Hemos llegado ya a Canadá, a Estados Unidos. ¿Cómo? Sí, así que no solamente en Puerto Rico, también con las terapias, con Nadeshka, que es la terapista principal. Tenemos alrededor de 10 terapistas que trabajan con los individuos, familias, matrimonios, pareja. Lo bueno es que también estamos integrando las terapias virtuales, precisamente para personas que se encuentran en Estados Unidos, pues también tienen la disponibilidad de tratarse con nosotros, siempre ofreciendo un ambiente familiar. Integramos bastante, ¿verdad?, al participante en el proceso de terapia, y hacemos el proceso de terapia un proceso sano, pero también activo. O sea, de familia. en el proceso de... Y también contamos con la aportación de la agencia Útero Creativo, Bárbara, que es la que se enfoca en trabajar con las embarazadas, procesos antes, durante y después del parto. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo le fue a las embarazadas durante la pandemia, en términos de su salud emocional? Fue y ha sido un reto para las embarazadas, ¿verdad?, durante este proceso de pandemia. Yo también lo viví, yo estuve embarazada durante pandemia y di a luz durante la pandemia. Así es, ¿verdad? Me puedo identificar mejor con esas madres, sé los procesos, las dificultades que se pueden presentar. Así que, al igual que la agencia Caseta, estamos ofreciendo algunos de nuestros servicios de forma virtual. Así es. Tanto las clases de parto como el servicio de doula, porque ahora mismo hay muchísimos hospitales que nos están permitiendo la entrada de las doulas, así que las mamás se ven un poco ¿verdad?, apretaditas con esto y solamente pueden tener un acompañante. Y nosotras queriendo ofrecer este servicio y que ellas no se queden sin recibir los beneficios de una doula, lo estamos trabajando de forma virtual. Hay mucha gente con situaciones y buscando ayuda, ¿no? Así es, hay mucha. Entonces, con las embarazadas ocurre mucho la depresión postparto. Pues nosotros trabajamos en ese conjunto, ¿verdad? Bárbara trabaja el proceso durante el parto y luego del parto. Y entonces en Caseta, que es la agencia de consejería, trabajamos el apoyo para estas mujeres, no solamente las mujeres. Hay que apoyar también a los papás y a la familia completa para que puedan manejar el entorno y qué herramientas utilizar para poder apoyar correctamente a esta mujer, ¿verdad?, que está en este proceso tan hermoso, pero también complejo. ¿Cómo está la situación emocional basado en la experiencia de ustedes, pues mire, de nuestro amado país? Tenemos que reconocer que tristemente ha surgido una gran descompensación emocional. No obstante, si hemos visto la experiencia de la agencia Caseta, es que la gente está aceptando recibir ayuda. Cuando se hacen los anuncios, cuando hacemos los acercamientos, las personas responden. Lo que ocurre es que a veces temen ese primer paso de decir, necesito ayuda. Eso es un poco... ¿Cuál es el estigma? No quiero que piensen que me va mal. No quiero que piensen que me va mal, si es creyente, ¿verdad? O cree en la fe. No quiero que piensen que estoy perdido. Si soy un profesional, no quiero que me bajen de categoría. Pero realmente hay un post que Nadeshka colocó hace poco. Los que van a terapia no son locos. No, para nada. Son personas que aceptan que les hace falta una herramienta y quieren ayuda. La evidencia que están cuerdos es que buscan ayuda. Claro, claro. Así que Caseta está para eso. Estamos allí en Luquillo. Es un espacio cómodo, muy confidencial. Sobre todo, guardamos la base de fe, ¿verdad? Que es muy importante en este tiempo con todo lo que estamos viendo en el país. Guardamos la base de fe. Somos abiertas, recibimos todo tipo de población, niños, adultos, viejos, embarazadas, matrimonios, pareja, comunidad. Nos han llamado comunidades en duelo, ¿verdad? Quizás murió algún vecino y la comunidad quedó impactada, pues llaman a Caseta y Caseta llega allá. Nos llamamos Caseta porque nosotros queremos
quizás representar el espacio de una casa. Okay, Si usted va a la oficina, Juan Carlos, va a ver que el espacio donde se da la terapia no es tradicional, no está el escritorio con la silla que causa una barrera. Hay una sala, sala. Allí está nuestra terapeuta, con otros más, está Andrés, Grace, tenemos bastantes allí recibiendo con mucho amor a la población. Nos pueden contactar al 939-282-7909 y me ayudan, o al 939-284-5412. Pregunta, para que Fernán haga la de él. ¿Es accesible el costo del servicio? Muy accesible. Okay. Muy accesible, e incluso nosotros somos sin fines de lucro. Así que nosotros funcionamos a través de donativos. Si la persona llega que nos ha ocurrido, mira, no puedo ahora, tranquilo, les hacemos un plancito, o dame lo que pueda. Lo importante es que reciba la ayuda. Wow. Nosotros queremos que reciba la ayuda. Realmente, nosotros al guardar la base de fe entendemos que ya Dios hizo por nosotros demasiado de mucho. Así que si Dios nos permite prepararnos en esto y tener la herramienta y la facilidad, ¿por qué no dar? Por lo que ya Cristo pagó, ¿verdad? Así que sigue siendo una agencia, sigue siendo una corporación, pero queremos que esa parte humana no se pierda. Esa parte humana de que me llegó una familia, hay que dar una terapia de familia y no tenemos para pagar eso. No te preocupes, te la vamos a dar. Hacemos algún arreglo. Queremos que la gente llegue. Mira, en esta época, de esta era digital, ¿no? En las redes sociales están... Sí, estamos en Facebook, ahí Nadisca Madura está. Tenemos la página web www.casetacrecemoscontigo.com. ¿Y en las redes sociales? En las redes sociales estamos como Caseta, servicios de consejerías múltiples. Y de nuevo voy a repetir el número de teléfono, 939-282-7909. Y el teléfono de la oficina es 939-284-5812. También estamos entonces en la urbanización Brisas del Mar, la calle Doctora Irma Ruiz, en el local 203. Es un local que está reconocido como Sony City, frente a la farmacia Brisas. Así que está súper cerca de la carretera principal. Estamos allí para ayudar, para servir, realmente para dar todo lo que Dios nos ha dado primero. Así es. Mira, es que las vio, yo estoy seguro que ya el proceso de la terapia empezó, porque ustedes irradian una paz, ¿verdad? Y están bien chéveres. Tienen algo en el rostro que es como una paz, una tranquilidad. Ya Dios me está hablando, ya Dios está hablando conmigo. Bueno! Gloria a Dios. Sí. Hemos tenido la experiencia, perdón, Fernán. Hemos tenido la experiencia de que llegan a la oficina, simplemente llegaron, entraron y Nadisca, esto está lindo, y empiezan a llorar. Pues gloria a Dios, es lo que queremos, ¿verdad? Queremos que las personas lleguen y todas las cargas que tengan, mira, las dejen allí. Hay momentos en los que las personas solamente van y desahogan en llanto, pues está bien. Este proceso es necesario y exhortamos a los que nos ven, las que nos ven, por favor, ábrase a un proceso de ayuda. No tenga miedo, nos puede escribir por WhatsApp a los números que Nadishka presentó, nos puede escribir por Messenger de Facebook. Estamos listos y atentos para recibirlos. Espectacular. Verónica. Bárbara. Tú das la impresión de que parir es fácil. A la hora de... Sí, pues sí, si me lo preguntas a mí. Pero yo sé que no es fácil. Yo sé que no es tan fácil, pero con educación, ¿verdad? Con educación y ese acompañamiento. Se puede. Se puede. Ya yo lo he hecho 4 veces. Ay, ya hay 4. Mira, by the way, en las redes sociales, Útero Creativo, ¿no? En las redes sociales nos pueden buscar bajo Útero Creativo. El número de teléfono es el 939-489-7593. Bueno, y de una vez les pregunto, ¿y cuándo graban el disco? Exacto. El disco. Tiene como look de ella cuarteto, canta, ¿no? hermoso. Ella canta, pues Yesenia y yo, pues ahí aplaudimos. Y apoyamos. Y Yesenia es la coordinadora de finanzas de la organización. Ella es la que nos lleva y nos guía por Súper bien, espectacular. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por recibirnos. Ha sido un gran placer y esperamos que la gente se conecte con Caseta y con Útero Creativo. Claro que sí. Bendiciones, muchachas. Amén. A la hora de cocinar.